¿A quién no le gusta comprar piezas? Recuerda que tienes el código RASCOAD en Autodoc para ahorrarte unos billeticos y el código sirve para ti, para tu madre, para tu padre, para tu abuela, para tu ex, para quien sea. Nuestros primeros pasos en Japón. Bueno, los míos, los tuyos ya no. A mí me hace ilusión. Los primeros, pero no los últimos. Así es. Acabamos de salir del tren y claro, te ves escenarios así y dices, bueno, pues esto... O sea, ahora mismo me siento como una simulación, en plan, me han metido en un sitio y estoy literalmente en una simulación. Esto es tan diferente y tan estético, no sé cómo explicarlo, pero es increíble. Tenemos un karaoke aquí cerca, así que creo que no va a ser lo primero, porque primero vamos a ir a cenar un ramencito y a ver unas cervecitas. Yo no bebo, pero a estos les gusta. Pero qué guay es esto, chaval. Todavía es eso, yo siento como que no estoy aquí todavía. Es muy raro. Estoy bastante cansado a pesar de haber dormido bastante en el avión, 9 horitas, nada mal. Iremos a cenar y luego yo creo que descansaremos un poquito, porque aquí ahora son, creo que deben ser las 9, 9 y media. Así que va a ir bastante bien descansar y con un poquito de suerte no tenemos jet lag. Es lo que me preocupa a mí bastante, que yo, si no duermo mis horitas, fatal. No sé muy bien qué decir, es que estoy medio flipando todavía, esto es increíble. Qué guay. Joder, qué calor. Bueno, sin más, una habitación de hotel. Vale, esto no es nada interesante. Buenos días, desde Narita. Hemos hecho, Carlos y yo, un paseíto, nos hemos despertado bastante prontito. Yo tengo que decir que he cuadrado el sueño de puta madre, son las 7 de la mañana, he podido dormir bien, he dormido en el avión, estoy regaladísimo. Carlos no puede decir lo mismo, pobrecito, está un poco morido, pero bueno, esta noche supongo que recuperará el sueño. Hemos salido a dar una vuelta, hemos comprado un desayunito, me he comprado aquí un Boss Coffee calentito. Hay unas neveras que en vez de calentar, en vez de enfriar, calientan. Cosa que está muy guay porque tienes ahí todos los tés, todos los cafecitos bien calentitos. Me he pillado una especie de donut de chocolate, no sé qué es esto. Y nada, un puto croissant de chocolate, no me lo he jugado mucho. Carlos sí que ha ido ahí full japonés. Un onigiri. A ver, tiene buena pinta, no te voy a decir que no. ¿De qué es? De salmón. No lo sé exactamente. Pero está bueno. Pues ya está. Un puto golf tiene que pasar. ¿En serio? Teletransporte del Xavi del futuro de Japón a España. Pequeña interrupción porque tengo que enseñaros un par de cositas que me han llegado. No sé si lo sabéis los que me seguís por Instagram. Tengo un nuevo daily y como ya sabéis, todo coche de segunda mano barra nuevo, pues hay que hacerle cositas. Yo sé que ahora vais a ver algo que a muchos de vosotros os va a doler. Es lo que hay. Estaréis viendo mucho líquido de transmisión automática. ¿Por qué? Porque al nuevo coche le tengo que hacer un mantenimiento de la transmisión automática. Xavi, ¿qué coño haces con un coche automático? No os preocupéis, cuando os presente el coche ya lo entenderéis. Todo tiene un porqué detrás, ¿no? Algo muy importante en los coches automáticos es que todos los fluidos de la caja estén con las propiedades que deben. Si no, pasa lo que le pasa ahora, que igual lleva 100.000 kilómetros sin cambiarle el aceite de la caja de cambios y va como el puto culo. Entonces, no solo eso,
sino que también tenemos por aquí el filtro de la caja de cambios. Y muchos ya lo sabréis, los que tenéis coches automáticos, el mantenimiento a estas cajas de cambio suele valer una pasta. En Autodoc, gracias al código de descuento, gracias a los precios que ya tiene Autodoc de por sí, al código de descuento RASQUAD, claro, obviamente utilizar el código RASQUAD por aquí, me costó un poco más de 200 euros y como veis, pues con marcas de muy buena calidad, las cuales sé que va a mantener las propiedades del aceite. Por otro lado también pues he comprado un montón de pequeñas tonterías. Como siempre, todo esto lo podéis comprar en Autodoc con el código RASQUAD. Tenéis preciazos que lo flipas y con el código RASQUAD os descontáis todavía más dinerito. Es súper fácil, seleccionas marca, modelo, motor y año del coche, ya lo tienes, puedes buscar absolutamente todo lo que necesites para tu coche. Algo que me flipa de los coches de aquí es que hasta K-Vans o vans normales van con unos kits de aero que flipas, o sea, que si su lip, que sus taloneras, no sé qué, con aleroncitos, y esta en general, o sea, esta en concreto está que flipas de guapa, chaval. Por lo que veo, esto es Toyota, ¿verdad? Vale, lleva la misma marca de añadidos que el BRZ aquel que hemos visto. Sí, no, modelista. Sí. Sí, no sé si es una marca nueva que se dedica a hacer igual es de Toyota también, una versión, ¿no? Porque parece súper OEM. Es muy, se ve muy OEM y sigue muchísimo la línea del coche. Mola que te cagas, pero es lo que digo. O sea, ahora voy a intentar grabar algún K-Car o coches así. Este es feo de cojones, ¿no? Por ejemplo. Pero hay algunos súper guapos. Están muy guay. Qué pasada, nen. Qué guapa. Ya son las 10 de la mañana, ya ha venido a buscarnos Gobla con el fragoneto. Good morning! Good morning! Gobla, who are you? For my people. For your people? Yeah. I don't know how I should describe myself. I'm passionate about drifting, about cars, and I love traveling. So this is probably everything you should know about me. This is your 12th trip? 13. 13? 13 trip, yeah. So later in the trip... No, espera, lo digo en español. That's confusing. Sorry for my Spanish, but I'm really bad. Yeah. Más tarde en el viaje ya iréis viendo un poquito quién es Gobla. Toda la gente que conoce por aquí, es su 13ª vez, así que podéis imaginar que se conoce esto como si fuera su casa. Es una pasada. What was your first trip? Lleva viniendo a Japón desde 2015. O sea, qué envidia, solo puedo decir eso, qué envidia. Estamos en Japón. Así, de improvisado, un viaje que no tenía para nada en mente hacer, fue improvisado de una semana a otra. Cogió Sammy y me dijo, oye, sé que es un poco precipitado, pero tal, y yo dije, ¿cómo? Miré el calendario y dije, voy de cabeza. Vamos unos cuantos amigos, hoy es la primera mañana, ayer estuvimos, bueno, volando bastantes horas y tal, no sé qué, llegamos bastante tarde, fuimos a tomar algo, un ramencito bastante rico. Este país es algo con lo que llevo soñando toda mi vida, literalmente toda mi vida, y al ser un viaje tan inesperado, está siendo todo increíble. O sea, las calles son increíbles, los coches, todo es muy diferente, todo es muy sorprendente. Y es, no sé, me llama muchísimo la atención, me parece muy curioso, de verdad que no me lo puedo creer. Llevo muchos años soñando con venir a Japón, pero siempre me había faltado el saber o sea, alguien que me dijera, vamos, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y Gobla se dedica en parte a esto, creo que mejor primera vez no puede haber. Estoy muy emocionado, espero que vosotros lo podáis vivir un poquito como yo. Esto empieza, o sea, el mayor viaje de mi vida, la mayor aventura de mi vida se está haciendo realidad. Es increíble, es que es increíble. Siento que cuando estoy así emocionado y todo eso, no soy el mayor comunicador, no sé transmitir a la perfección, pero es que simplemente es eso, o sea, lo flipo con todo me parece diferente, todo me parece súper guay y no sé, como que no tengo yo mucho la mente para hablar a una cámara, ¿sabes? Simplemente estoy flipándolo todo el rato y ya está. Estoy muy feliz, que eso es lo único importante. ¿En serio? Esto está bastante sketchy, vamos 9 personas en un coche, bueno, una furgo que tiene más espacio para maletas que para nosotros. Vamos súper apretados, pero está guay. Primera parada, Up Garage de Narita. Dice Gobla que este está guay, pero queremos a más. Madre mía, no hay llantas aquí, ¿eh? Vérgame. Vale, esto es un poco la zona Norauto, me parece a mí. Bueno, Up Garage. Sí. Que hay que saber
Hay algunos que están más enfocados Sí. al performance. Bueno, ahí veo unas BBS frescas, Ojo. Ojo, Yo creo que la cosa buena, lo que nos interesa, está más aquí arriba. Cuántas cositas. Oh, muelles. Oh, yes, this look. Teen Springs. Wow. HKS. And man, prices here super cheap. Yeah. Like most of this stuff, it costs nothing. Wow, that's super old. Blitz. Blitz. Esto está clavadísimo. Bueno. Wow. It's curious that they sell some old shit. Yeah, there's some more shit, yes. Because most of the stuff is used, right? Yeah. Yeah, mainly. Oh, steering wheel collector. Look, this one is cool. Nunca en mi vida hubiera imaginado que podrías comprar obús de segunda mano. ¿Qué cojones? O tornillos sueltos. Ya, pero qué curioso. Sí, sí, sí. Qué curioso, tío. Qué raro. Este sitio es, o sea, increíble porque te encuentras desde una radio por aquí a un mismo Super Cooper Mix. Aquí, que claro, por lo que veo no está el disco. O sea, está todo menos el disco. Increíble. Y luego también tienes un turbo por aquí. Ah, mira, el JZX 100. Flipas. Vaya mezcla de idioma hecho ahí, espectacular. Normalmente puedes encontrar cositas guay, pero creo que no vamos a tener suerte. Nah, esto es bastante mierdolo todo, Qué mal. Joder, yo esperaba ver algo así guay. Bueno, a ver, todavía nos faltan muchos upgrades por delante, así que espero poder encontrar algo guay. Start from Euro Traditional Precisions. Me queda mucho. Nada interesante. Aquí está la sección de asientos y hay algunas cositas interesantes. El Brix este está bastante bien de precio. Estos son unos 100 euros más o menos. Hola, se ve como el culo. Estos son unos 100 euros más o menos. Está bastante guay. Hay aquí cositas bastante guays. Estos son 400 euritos. Estos son bastante típicos también ahí en España y demás. Y podéis más o menos calcular. 400 euros, esto es un precio bastante normal en España. Está un poquito desgastado, ves color y demás. Ahí está bastante usadito. Pero bueno, ya digo, no tienen precios que digas, ¡guau, qué barato! Bueno, este sí, pero claro, es que está súper hecho mierda, la verdad. Está bien que restaurado las espumas y eso. Pero bueno, por lo demás, precios bastante normales. Algo que sí que es una pasada es que aquí siguen teniendo la Skena KR20, que es un neumático, bueno, ya lo veréis cuando estemos en Eviso, es un neumático ultra mega duro que les dura todo el día prácticamente. O sea, se pasan todo el día derrapando con un juego de Kendas. La verdad que el tema de llantas sí que hay cositas bastante más económicas. Por ejemplo, esto que es unas 8,5 ET45, eso sí que es lo malo. Una 8,5, pero a ver, para una 225, como veis, está bastante bien. Es decir, es una llanta Eviso Spec, para un Chase o algo así, ¿no? Las 4 son unos 600 euros, más o menos. Así que, podéis imaginar, no hace falta comprar Japan Racing. O sea, unas Gramlines originales que valen 600 euros en unas medidas que, a ver, ya digo, son chiquititas, pero pues no están nada mal. ¡Ole! Llantas de GTR originales por unos 500 euros más o menos. Algo así. He hecho la conversión un poco abajo, pero más o menos unos 500 euros. Ah, pero son dos, una pareja. Eso no lo había visto. Estamos ahora en una tienda de segunda mano de literalmente todo. Pero es que no os vais a creer los juegos que hay aquí. Es ridículo. O sea, a los que os guste esto vais a flipar. Mirad esto. Es que no me lo puedo creer. ¿Cómo pueden tener? Es que es
O sea, es increíble. Es increíble. ¿Cómo pueden conservar todo esto? Mirad la cantidad de Nintendos que hay aquí. Esto es una locura. O sea, es que no sé cómo... Mira cuántas Nintendo 64. ¿Vosotros sabéis lo que vale una Nintendo 64 que esté bien hoy en día? Es una locura. O sea, es que es una locura. Es increíble. Mirad que acabo de encontrar. Mirad que acabo de encontrar un Baby R34 y un... Bueno, también es Baby, es chiquitito. Un 32 GTR, increíble. ¿Sabéis lo mejor? Que no cuestan ni un euro, cuestan céntimos. ¡Céntimos! Pues no sé si algunos lo conoceréis, pero yo crecí viendo... creo que habían series de estos, animes de esto, no recuerdo muy bien. Pero... o juegos, es que no lo sé. Yo solo recuerdo esto. Y verlo a la persona es como muy guay. O sea, son de verdad, porque tienen motorcito y todo, ¿eh? Qué guapo, chaval. Tienes aquí llantas de recambio... cosas, mierda, sorry. Mirad que acabo de encontrar. Me voy a volver loco comprando cosas. El problema va a ser para llevarme todo esto. Estos son de estos que tienes que montar, tipo esto. Es que me encanta porque debe ser ultra mega relajante, me encanta. Dios, qué guapo. Qué bonito. Hemos venido ahora a otro Up Garage. Este parece que es un poquito más grande. La misma filosofía, un montón de llantas. Aquí estoy viendo cosas guapas. Y para ahí las vivias. Opa. Vale, parecían más guapas desde detrás. Tiene que haber como una sección un poquito más específica igual, ¿no? Vamos a ver volantes. Me molaría muchísimo poder comprar un volante aquí bien fresco. Para ese 2000 o para cualquier cosa. ¿Esto qué es? Centering Hub. ¿Y esto? Anda, para el cambio, para pingarlo. Hostia, qué curioso. No sabía que existía eso. Quiero un shifter, me gustaría muchísimo encontrar un shifter para el S14, para el S2000 también, y para algunos de mi churri sería un regalito muy especial. Y lo mismo, sección de suspensiones. Me flipa, tío, cómo puedes comprar aquí unas suspensiones, unas Blitz. Hostia, unas VR. Ah, no, RSR, te quedas muerto. Hostia, pero sin Silent Blocks. Qué pasada. Es que qué pasada. Y voy a ver si encuentro, me gustaría, pues eso, un volantito, un pomo, cositas, detallitos. Las llantitas tampoco... ¡Oh, no me jodas! Son medidas de ese 2000 que flipas, chaval. Mierda, qué guapas, tío. Qué puto guapas, es el estilo perfecto que quiero para el S2000. Ah, pero es 19, tío. Mierda, esto no. Esto ya no. Sí que tienen un poquito más de variedad de asientos. Hay algunos muy, pero muy top. Estos dos... flipas. Ahora, págalos, ¿sabes? Me cago en la hostia. 5.600 euros. La puta madre que me parió. Ahora, son de Kevlar, ojo, cuidado. Son preciosos y están nuevos. Vienen ya con bases y todo para FD. Pero vamos, no tengo un FD, así que... Mira, acabo de encontrar Gobla un par de luces traseras de S15. Estos son como 50 euros. Yeah, 50 euros. No tiene un S15, pero se los lleva igual. Buah, es Polish, the lamps, Yeah. and sell for brand new. like 250 euro. Yeah, Easy. easy. They are not the pretty ones, but Yeah, but still, yeah. For a drift car, drifters kill them. yeah, exactly. Segunda oportunidad de encontrar algo guay de center caps. Parece que no, Me cago en montaña de caca, tío.
Estamos ahora en Tokio haciendo un poquito de gaijin. Estamos en un sitio de ramen bastante puro. Aquí se come mucho ramen y está muy bueno. Es bastante bueno. No soy muy de ramen, pero aquí está muy bueno. Soy sos. Soy sauce. Ah, me. Aquí está mi comidita. Looks nice. I don't know what it is. This is No sé some qué es. kind of bacon. Slice of. Lo siento mucho por los que os guste el ramen y estéis hambrientos. Estamos ahora en una tienda que hay maquetas muy guapas, pero de verdad muy guapas. Si no fueran tan grandes y me las pudiera llevar fácilmente, cogería tantas. Madre mía. Vale, ahora mismo sé que no estaréis viendo nada, pero estamos en una quedada de Raw Web. Está todo esto lleno de Porsche, Raw Web, o sea, mierda. Qué pena de verdad que no podáis ver absolutamente nada, porque esto es una locura sin sentido, de verdad. Es que es increíble. Qué pena que no lo podáis ver, de verdad, qué lástima. No sé cómo se verá esto en un vídeo, ya imagino que no podéis percibir lo que estoy percibiendo yo, pero es que no tiene ningún tipo de sentido esto. No tiene ningún tipo de sentido y es una quedada no improvisada, eso está bien organizado y todo. Pero para nosotros ha sido algo totalmente inesperado, nos hemos enterado hace un rato y es como, bueno, pues nada, aquí de los mejores Porsche que pueden haber en toda la puta historia. Es exagerado, de verdad no sé, poder ver esto en persona y poder disfrutar de esto en persona es increíble. Esto acaba de empezar, o sea, hoy era un día de chill que teníamos libre por Tokio, sin ningún tipo de plan. Vamos, no quiero decir nada, pero vamos a ir a una de las quedadas más épicas que pueden haber en todo el mundo. Si esto que ha sido así improvisado es inhumano, no me quiero imaginar cómo va a ser mañana por la noche. Qué puta locura. verdad qué pena que no podáis ver esto de la misma manera que lo estoy viendo yo, porque es increíble. Pero bueno, os prometo que os compensaré con otro vídeo bien iluminado y todavía mucho más top que todo esto de aquí. Bueno, ya hemos salido de la quedada esta, lo dicho, no tiene, es que no tiene ningún tipo de explicación lo que estoy viviendo ahora mismo y esto acaba de empezar. Estamos yendo ahora de camino a Daikoku porque hemos escuchado que van a ir de aquí a Daikoku y ahí se juntarán también muchos otros coches. Venga, y ya para vacilar máximo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Y aquí? ¿Qué cojones? Me he pegado una siestecita en el coche, estoy cansado. A ver, no es un sitio que yo sea muy fan por el hecho de que se ha hecho súper mainstream, se ha puesto muchísimo de moda y es como súper típico, ¿no? Pero bueno, al final es lo que es, se reúne mucha gente aquí para disfrutar de los coches. Sigue estando muy guay, estoy viendo un R32 GTR por ahí que me cago en la puta, un Supra. Está bastante vacío, pero es que sigue habiendo unos coches aquí que no tienen ningún tipo de sentido. Así que vamos a aprovechar para acabar el día. Un par de cochecitos bien pepinos, la iluminación ya lo he comentado. Pero bueno, vamos a pillar un poquito de cositas calientes y vamos a ver coches. Hay que decir que esto está raro, ¿eh? Sé que no lo vais a ver muy bien, pero mirad las llantas en un CRZ, tío, ¿qué cojones? Se ve muy raro, muy raro. O sea, me he escuchado hablar de sus llantas y he dicho, siguen ahí.
Todo el parking sin la más mínima duda. Dios, qué puto bonito es este coche. Además todo original, ¿eh? O sea, está virgen 100%. Ni suspensión, ni llantas, nada. Supongo que escape... Ah, pues mira, por hablar, escape sí que lleva. Pero bueno, es normal, un RB26 tiene que sonar bonito. Qué pasada de coche, de verdad. Algún día, acordaos de esto, algún día apareceré con un GTR32. Apuntároslo por ahí. Hay que decir que la ubicación, la verdad que es espectacular. Con toda la autopista por ahí encima, se ve increíble. Es muy, muy, muy bonito. Y hoy, por lo visto, es el AE111 Day, porque es el 11 de enero. Lo estaba descifrando Carlos. Me acabo de dar cuenta ahora. Méritos de Carlos. Uy, sí. Es 11 del 1, que hace 111. Y estos coches son, pues eso, AE111, ¿no has dicho? AE111. Y es por eso que hay tantos. Este de sol bien tunero de la época. Hay que decir, o sea, mola. A mí me mola que te cagas. Tiene un estilazo que flipas. Y este coche lo hubieras metido a todo gas 1, 2, 3. Me hubiera cuadrado a la perfección. Y además, muy bien. O sea, es que está muy guapo. Me encanta. Está... O sea, dentro del tuning está muy guapo. Me gusta. Hay que saber valorar el tuning también, joder. Al final todos venimos de ahí. O yo por lo menos, cuando era pequeño, a mí me flipaba el tuning. Y hay que decir que está guapo. O sea, está muy guapo. A mí me flipa. Es que está guapísimo. Mola mucho. Vale, esto es de lo más heavy que he podido ver en mi vida. Puedes ver ahí que es un coche americano y tal, no sé qué. Y dices, guau, qué guay, pero hostia, es como moderno, ¿sabes? Y te acercas un poco, te lo miras mejor y te das cuenta de que la puerta parece de un Miata. Te acercas al interior y es un Miata. Es un MX5, chaval, de los nuevos, un ND creo que es. Increíble, está muy bien hecho. Es increíble. Rockstar, no Rockstar. Qué bueno. Esto sí que me ha dejado flipado ver en Japón. Un Sierra Cosworth, no un Cosworth normal, encima un RS500, es decir, hay solo 500 unidades con volante a la derecha. Es decir, yo imagino que este vendría de UK, porque ahí se hicieron bastantes de estos. Pero qué curioso ver un Sierra en Japón, tío. O sea, es el último coche que me esperaba ver y además un pepino así. Es increíble. Además con el doble alerón, con el lip. Flipa. Coñatas japonesas. Es que... qué pasada. La verdad que es increíble. Buenos días, día número 2. Me van a atropellar. Empezamos el día número 2. Hoy vamos al TAS. Estamos ya por la mañanita. Bastante pronto. Bueno, no es pronto, es bastante tarde, pero tampoco tenemos mucho que hacer. Así que creo que vamos a ir ya tirando al Tokyo Auto Salon. Good morning, everybody. Good morning. Muy bien. Es más, vamos aquí un poquito apretaditos. Pero bien, oye, es súper funcional. Mira qué pedazo de maletero tiene esto, chaval. ¿Qué esperas el día de hoy? No sé, que me aguante un poco la cabeza y no me explote de lo que vamos a ver, la verdad. La gente creo que no es consciente todavía de lo que podemos llegar a ver hoy. Sí, sí. O sea, lo que vimos ayer ya fue heavy. Y estábamos los dos ahí con la baba tocando el suelo, pero lo de hoy, ya no solo lo que vamos a ver, sino a quién vamos a poder conocer y todo eso. Sí, sí, va a ser increíble, incluso cosas que ni nos esperamos, va a ser... Claro, o sea, para mí este viaje es algo... O sea, llevo mucho tiempo soñando con algo así, ¿no? Pero vamos a poder llegar a hacer cosas que ni siquiera habíamos soñado. Sí, sí. O sea, literalmente. Conocer sobre todo a gente súper influyente en el mundo de la automoción en general. Y aquí en Japón pues va a ser espectacular porque se congrega gente de todos lados. Vamos a ver a Alexi, vamos a ver a Nakamura, vamos a ver a... Qué locura. Exagerado, bueno, una cosa increíble. Ahora estamos en pleno Tokio. La verdad es que yo no soy una persona de ciudades. Ayer estuvimos también por Tokio y es una ciudad, o sea, es una ciudad totalmente diferente, muy curiosa. Y sí que es verdad que es muy interesante de ver. A mí me gusta más darme un paseíto por la mañana cuando nos levantamos Carlos y yo en el pueblecito, descubrir coches por ahí escondidos. No sé, me mola mucho más. Soy una persona súper tranquilita, me gusta, aunque no lo parezca, me gusta mucho estar ahí tranquilito, sin que nadie me moleste. Y las ciudades al final, pues, entre tanto coche, tanta gente y tanto todo, me acabo estresando. Pero bueno, hay que decir que Tokio es increíblemente diferente y bonito. Está todo lleno de máquinas, absolutamente todo lleno de máquinas. Y dices, hostia, pues no tiene mucha lógica. Ya os digo yo que sí,
Porque tú vas a cambiar, o sea, vas a pagar cualquier cosa y te llenan los bolsillos de monedas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes los bolsillos llenos de monedas y por vaciarte los bolsillos dices, voy a comprar cualquier cosa, aunque no sepa ni lo que es, como esto. Pues escucho algo por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? No lo voy a ver. Así que realmente es un negocio que te cagas, porque claro, la gente no quiere tener los bolsillos llenos de monedas y dices, bueno, pues me compro un agua, aunque sea. Y así es como estas máquinas funcionan, que te cagas. Nada más bajar por las escaleras te plantan con unos skylines en toda la cara que te quedas ya flipado. Esto es otro nivel, o sea, un 400R original, impecable, chaval. Cago en la puta. Vaya musicotes se ponen por aquí. Aquí son capaces de hacer hasta un Prius que se vea brutal. ¿Me vas a decir que no está guapo? Bueno, he decidido no grabar mucho en el Tokyo Autosalón porque es mucha locura, hay muchísima gente y tampoco creo que sea un contenido interesante, por lo menos yo no lo miraría. Ahora, lo que vamos a vivir ahora, esto sí que está heavy. Por lo menos de los vídeos que yo he visto de esta quedada del año pasado, es lo más heavy que he visto en toda mi vida. Puede ser que lo que veamos hoy pueda ser de lo más bestia que vais a ver nunca. Y estoy viendo coches que no están en la quedada. Esto es una locura, chaval. Qué puta pasada.